Jack se apoyó contra el frío revestimiento metálico del hangar. La grasa le manchaba el mono, mientras observaba cómo el elegante transbordador diplomático se deslizaba por el vasto puerto de atraque. Otro día, otro dignatario pretencioso aterrizaba en la estación Gateway. Entrecerró los ojos para captar el destello del cromo del casco de la nave. El diseño estándar de Sarian. No había nada especial allí. El aburrimiento se apoderó de él como una mortaja. La vida como mecánico en la estación había perdido su brillo. Seguro que el sueldo era decente y remendar raiders maltratados o fallar en los robots mineros pagaba las facturas. Pero era monótono. Jax anhelaba un desafío, una oportunidad de desatar toda la fuerza creativa que se agitaba implacablemente bajo la superficie. Pero el flujo constante de tecnología predecible que atravesaba la estación no le ofrecía nada del tipo. Sus habilidades perfeccionadas a lo largo de cientos de reparaciones improvisadas e inspiradas sesiones de retoques a altas horas de la noche clamaban por un lienzo digno de su talento. Una voz pomposa lo sacó de su ensoñación. Supongo que esta es la mejor instalación de mantenimiento que su estación primitiva tiene para ofrecer, Jax. Se volvió parpadeando en las duras luces del hangar y se encontró evaluando a un extraterrestre que podría haber salido directamente de un hueco. Drama alto y delgado con escamas iridiscentes y un aire de importancia personal que se aferraba a él como un perfume caro. El extraterrestre olió con desdén a su entorno. El embajador, Serrisle. Jack arrastró las palabras ofreciendo un saludo poco entusiasta de bienvenida a la estación Gateway y sí, estás viendo al mejor maldito. Mecánico de este lado de la Vía Láctea. La ceja alargada del embajador se arqueó. Con escepticismo tu reputación te predice. Entonces debo confesar que nunca he escuchado el nombre de Jackson Bond mencionado en los círculos de ingeniería galáctica que frecuento. Jack se encogió de hombros mordiéndose la lengua. ¡Ay!, replica los mecánicos de poca monta en las estaciones espaciales. Backwater no solían ser invitados a ese tipo de fiestas palabra. Viaje lento. Embajador ahora sobre su transbordador embajador, Riesel Jesser. Con desdén hacia el reluciente buque, se requiere una pequeña calibración del motor. Confío en que esta sea una tarea que sus herramientas rudimentarias puedan manejar. Los dedos de Jack se crisparon. Rudimentario le mostraría a este pomposo saco de gas lo que rudimentario podría hacer. Una sonrisa traviesa se extendió por su rostro. Calibración. Tienes unas horas libres, embajador, porque tengo la sensación de que esa lanzadera tuya podría necesitar un poco más que una puesta a punto y Riesel entrecerró los ojos. Sospecha. Evidente en el endurecimiento de su mandíbula. Tengo negociaciones importantes programadas. No puedo permitirme retrasos innecesarios. Relájese, embajador. Jax se rió entre dientes. No estoy hablando de una revisión completa. Solo ya sabe algunos ajustes, mejoras, el escepticismo del embajador. Mejoras profundizadas. Las naves shandarianas son el pináculo de la ingeniería. ¿Qué podría ofrecer un mecánico humano? Jack se erizó. El orgullo picó por él. Tono despectivo. Estaba cansado de que los humanos fueran tratados como primitivos de Backwater. Pero en lugar de arremeter, forzó sus rasgos en una máscara de despreocupado. ¿Qué tal una apuesta amistosa, embajador? Dame 3 horas con tu lanzadera si no te impresiona. Bueno, limpiaré cada filtro de aire de esta estación gratis. Ahora fue el turno de Ryle de sonreír, un destello de dientes afilados que hizo que la piel de gallina de Jax. Muy bien, humano, acepto tu desafío, pero si no logras mejorar mi nave, la reputación de tu especie sufrirá las consecuencias. Un escalofrío recorrió la columna de Jax. Los poderes galácticos tenían un equilibrio precario, y cualquier leve desaire real o percibido podría tener efectos devastadores, en cadena, pero se encontró con la mirada del embajador con una confianza inquebrantable. Trató con un gesto. El embajador Riesel entregó un código de seguridad que otorgaba acceso a los sistemas de la lanzadera. No me decepciones, Jackson Bond. Siseó un dejo de anticipación ahora mezclado con su desdén, o tal vez los rumores de inferioridad humana tienen más verdad de la que sospecho. Mientras el embajador barría a Jax, sintió una oleada de emoción y temor. Esto ya no se trataba solo de demostrar sus habilidades. Era acerca de
demostrar la brillantez oculta de la humanidad, frotando sus manos manchadas de grasa, avanzó hacia el transbordador. Su mente se llenó de posibilidades. El movimiento de las puertas selladas detrás de él lo sumergió en una semi-oscuridad acentuada por el suave resplandor de las luces internas del transbordador. Jax pasó una mano por su suave casco aerodinámico. Una sensación de asombro lo invadió, a pesar de la arrogancia del embajador. La tecnología Sandarian era innegablemente elegante, pero debajo de esa superficie elegante, Jax vio un potencial sin explotar. Era hora de liberarlo. Jax no perdió tiempo en pasar por alto los diagnósticos estándar. Ingresó directamente al sistema operativo central del transbordador. Para el ojo entrenado sería una maraña de códigos vertiginosa, un lenguaje complejo y casi incomprensible, pero para JX era un hermoso desastre que esperaba ser reorganizado en una sinfonía de maestría mecánica. Sus dedos bailaron sobre un viejo panel de interfaz. Tecnología antigua rescatada de un carguero Derel. Trabajó con una energía frenética impulsada por la emoción del desafío y el aguijón del insulto de Rizal. Esto no era solo un retoque, era un duelo, una batalla de ingenio e ingenio. Primero, los motores sarianos del núcleo de energía eran conocidos por su eficiencia, pero carecían de agresividad bruta. Inspirándose en los robots mineros parcheados que había reparado innumerables veces, Jax revisó los protocolos de distribución de energía, empujando los límites de lo que el hardware podía manejar de manera segura. Esto solo reduciría minutos de los tiempos de viaje estándar. Luego, los sistemas de navegación, mientras que las naves chandarianas se jactaban de un software de mapeo de vanguardia. Sus algoritmos eran a menudo rígidos y excesivamente cautelosos. Jack. Doug, en su caja de herramientas, desenterró una subrutina de IA personalizada que diseñó en una tarde lluviosa solo por diversión. Era experimental, impredecible, y probablemente una muy mala idea en circunstancias normales, pero este no era un vuelo normal. Empalmó su IA en la red de navegación de los sistemas del transbordador, tartamudeando momentáneamente por la sorpresa ante la intrusión inesperada con una sonrisa traviesa. JX convenció a su creación para que cobrara vida. La programó con hambre de atajos, una voluntad de tomar riesgos calculados. El sistema híbrido resultante era tan ajeno al transbordador como lo era para él. Una mezcla emocionante y potencialmente volátil. El tiempo se estaba escapando. Jack se zambulló en los sistemas de armas más por hábito que por cualquier intención de armar realmente el transbordador. Un buque diplomático de este tamaño no tendría mucho que ofrecer, pero mientras revisaba los protocolos básicos del láser, se encendió una chispa de inspiración. Comenzó a jugar con las secuencias de disparo, ajustando sutilmente la distribución de energía y los parámetros de orientación. Para cuando terminara, el transbordador podría desatar un espectáculo de luces deslumbrantemente intrincado, mucho más impresionante que cualquier armamento estándar, un pequeño destello perfecto para negociaciones intimidantes o simplemente para mostrar un pitido de advertencia, lo devolvió a la realidad. Habían pasado 3 horas. Jack se echó hacia atrás sudando, se pegó el cabello a la frente. Una amplia sonrisa dividió su rostro. Este transbordador no solo había mejorado, estaba transformado, solo esperaba no haberlo transformado en una pila de escombros espaciales. Las puertas del hangar se abrieron y bañaron el transbordador en una dura luz fluorescente. El embajador Rizal regresó a sus movimientos llenos de una gracia calculada que concentró su impaciencia. Bueno humano. Debería esperar que mi transbordador haga volteretas hacia atrás y recite poesía. Ahora Jack sonrió, limpiándose las manos con un trapo tal vez. No poesía, embajador. Pero creo que le va a gustar lo que hace el embajador. Lo siguió hasta el ariete de abordaje, su mirada escéptica. Recorriendo el transbordador, se veía exactamente igual. No parece haber cambios. Las apariencias engañan. Mi amigo Jax hizo un gesto hacia el asiento del piloto. ¿Por qué no lo ves tú mismo? Rizal dudó y luego se acomodó a regañadientes en el lujoso asiento. En circunstancias normales, nunca confiaría su nave a un mecánico, extraterrestre y mucho menos a un humano. Pero la apuesta se había hecho por curiosidad. Sin embargo, el Sendobindel desagradable ahora estaba corroyendo su compostura.
Jack se deslizó en el asiento del copiloto. Su corazón latía con un ritmo emocionado en su pecho. «Abróchese el cinturón, embajador. Este va a ser un viaje accidentado». Los motores rugieron al cobrar vida. Sus zumbidos familiares se hicieron sutilmente más profundos, infundidos con un poder recién descubierto. El transbordador se levantó suavemente del piso del muelle y en unos momentos estaban volando a través de la oscuridad total del espacio. Secuencia de salida estándar. Riesel notó que intentaba y fallaba en sonar poco impresionado. «Espéralo, Jax», respondió su voz con un temblor de anticipación siguiendo el curso trazado. Se acercaron a un denso campo de asteroides en lugar de iniciar las maniobras cautelosas habituales. Jax empujó los controles hacia su deleite. Su subrutina de IA se despertó con un gruñido hambriento. El transbordador se desvió de repente sin disminuir la velocidad, pero trazando un camino sinuoso a través del campo de asteroides. Rizzo jadeó, apretando su agarre en el apoyabrazos. Las alarmas de proximidad sonaban, pero Jax las ignoró confiando en la navegación híbrida. El transbordador respondía a sus órdenes con una precisión electrizante. Pasaron a través de incensarios, registrando accidentes cercanos que enviaron un escalofrío de euforia por la columna de Jax, donde un piloto shandariano habría disminuido la velocidad o retrocedido su creación, solo vio una oportunidad. Un laberinto para ser conquistado a una velocidad vertiginosa cuando salieron del campo de asteroides. El embajador Riesel estaba pálido, escamas brillantes entre sombras de conmoción e indignación lunático. «Siseo, casi nos destruyes». Jax se rió entre dientes. La adrenalina todavía corría por sus venas. «Relájese. Embajador, ¿no le prometí una mejora?» Echó un vistazo al cronómetro. El tiempo del sector nos había quitado 6 minutos de la ruta estándar de Sarian. Riesel guardó silencio y accedió furiosamente a los registros de la nave. Su boca se torció en un ceño fruncido que se profundizaba por segundo. Esto es imposible. Estas maniobras. Los cálculos de riesgo. Sí, un piloto shandario normal nunca intentaría eso. Pero adivina qué. No soy Sandar y esto seguro como el infierno. No es un transbordador estándar. Ya Jax no pudo reprimir la sonrisa triunfante que se extendió por su rostro. «Te gusta rápido porque ahora estamos hablando de velocidad real». El ceño fruncido del embajador se transformó lentamente en algo parecido a una admiración a regañadientes. El resto del viaje estuvo marcado por las fuertes inhalaciones de Ral, mientras Jack desataba todo el potencial del transbordador mejorado. Giros vertiginosos, ascensos impresionantes y caídas controladas que hicieron que Riesel reprimiera un grito. Cada maniobra empujó los límites de lo que el embajador había pensado que era posible, y luego estaba el pequeño espectáculo de luces, que Jax había programado por capricho. Al presionar un botón, los sistemas láser, que alguna vez fueron intimidantes, estallaron no con fuerza destructiva, sino en un tapiz danzante y arremolinado de brillante luz esmeralda contra el fondo del espacio. Era completamente ridículo, completamente inútil, y Riesel se encontró, riéndose entre dientes con incredulidad, ante la pura audacia de eso, cuando aterrizaron de nuevo en la estación Gateway. El embajador era un alienígena cambiado, se había ido la arrogancia, fue reemplazada por un asombro a regañadientes que luchaba contra su sentido de superioridad profundamente arraigado, poco ortodoxo. Finalmente murmuró, desembarcando del transbordador con un nuevo respeto en su porte e innegablemente efectivo. Prácticamente reescribimos el libro de reglas. Jax sonrió aliviado, y el triunfo lo invadió, lavando los últimos restos de duda. Riesel inclinó la cabeza ligeramente. «Confieso, Jackson Barron, has superado mis expectativas». Había un cambio en su voz, un abandono tentativo del desdén anterior. «Mis disculpas por subestimar la capacidad humana». La sonrisa victoriosa de Jax vaciló. «Disculpas, hombre. Ni siquiera sabes lo que has hecho». Un destello de curiosidad cruzó la cara del embajador. «¿Qué quieres decir?» Jackson se apoyó contra él ahora en el casco del transbordador. «¿Crees que esto se trata solo de que consigas algunos movimientos de piloto de primera, no? ¿No ves lo que esto significa en una escala mayor?
Las palabras salieron de él impulsadas por los años de frustración reprimida y sueños inquietos. Esto se trata de colaboración, embajador. ¿Qué pasaría si Xandar y Tech se encontraran con el ingenio humano en todos los niveles? Imagina las naves que podríamos construir, los problemas que podríamos resolver juntos. Rizel permaneció en silencio, sus escamas iridiscentes, reflejando las luces tenues del hangar. Entonces hizo algo realmente inesperado. Se rió, un sonido áspero como un ladrido que se suavizó en diversión genuina. Ustedes humanos tan implacables en su optimismo tan ilimitado, a menudo temerario, ambición. La mirada del embajador se posó de nuevo en el transbordador, un destello de algo nuevo bailando en sus ojos. Posibilidad, tu propuesta tiene mérito. Mi informe al Consejo Xandariano incluirá un añadido inesperado. Jax no pudo reprimir un grito triunfal. Tal vez no había estado jugando con un motor, hoy tal vez había estado jugando con el futuro mientras observaba al embajador. Alejarse de nuevo derecho y decidido en un paso, Jax sintió un destello de esa energía inquieta regresar una lanzadera, un alienígena confiado que era solo el comienzo toda una galaxia de posibilidades. Estaba esperando ahí afuera, madura para mejorar, rogando por un toque. Humano ahora si pudiera convencer a su nuevo amigo Rizal de que lo dejara suelto en el resto de la flota. La noticia del genio mecánico de Jax se extendió por la estación Gateway como un reguero de pólvora, primero en susurros, luego en charlas emocionadas que resonaron por los comedores y pasillos, inicialmente recibidos con una mezcla de escepticismo y diversión. Los rumores se confirmaron rápidamente. Resultó que la lanzadera mejorada del embajador Rizal no era solo un hot rod, era un catalizador que impulsaba un cambio en la percepción de la humanidad en el vasto tapiz de la sociedad galáctica. El informe detallado de Ryle al Consejo. Xandario pintó un cuadro sorprendente de innovación audaz y potencial colaborativo sin explotar. La naturaleza rígida, casi formulaica, de la tecnología xandariana fue criticada sutilmente. Una pista de que su inquebrantable confianza en la eficiencia y el protocolo tal vez había sofocado el grado de exploración creativa. Jackson Bond fue enmarcado no como un mecánico de backwater, sino como un presagio de un inesperado cambio de paradigma, un símbolo del potencial de una especie a menudo descartada como poco refinada e impredecible. La respuesta del Consejo fue cautelosa pero innegablemente intrigada. Mientras que nadie propuso una alianza en toda regla, la política galáctica era una bestia traicionera. Se propuso un programa de intercambio a pequeña escala. Ingenieros xandarianos seleccionados visitarían la estación Gateway y otros centros designados poblados por humanos para estudiar y colaborar con sus contrapartes humanas. Era tentativo, un experimento de remoción, pero fue un comienzo, una grieta en la imagen cuidadosamente mantenida de superioridad xandariana. Jax, por supuesto, se convirtió en una especie de celebridad de la noche a la mañana. Su alguna vez el humilde taller era ahora un bullicioso centro de actividad. Los ingenieros de Sorian, con su orgullo sexy cuidadosamente enmascarado detrás de un aire de estudiada curiosidad, observaban con una mezcla de fascinación y desorientación mientras desmontaba su tecnología prístina y la reconstruía con su propio estilo caótico. A su vez, descubrió precisión y elegancia detrás de diseños que inicialmente había juzgado como demasiado elegantes. Hubo tropiezos, por supuesto. Su IA experimental casi causó un incidente diplomático cuando decidió mejorar el sistema de ventilación de toda la estación e inadvertidamente causó un caos temporal en las dependencias de los embajadores. Los matices culturales aún conducían a malentendidos y la barrera del idioma resultó enloquecedora, pero lo que surgió fue una sensación de polinización cruzada caótica, desordenada y, en última instancia, estimulante en un caso particularmente memorable. Jackson, un ingeniero xandariano llamado Toa, pasó 2 días y 2 noches sin dormir encerrado en el taller debatiendo furiosamente el método óptimo para hacer overclocking de un reactor de Starship.
Al borde del agotamiento y de un gran avance, emergieron con los ojos inyectados en sangre y el cabello despeinado, luciendo una monstruosidad de una solución híbrida que era 3 veces más poderosa que la original y 5 veces más propensa a explotar en el primer encendido. Eso al menos era lo que predijeron los datos. J.I. se encogió de hombros alegremente mientras se ataba un arnés de seguridad. No sería progreso si no fuera completamente seguro, ¿verdad? La vida en la estación Gateway ya no se trataba solo de tecnología. La afluencia de shandarianos y el aumento de la atención sobre los humanos crearon un fascinante choque de culturas. Los sucios pasillos utilitarios de la estación ahora albergaban ocasionalmente elegantes exhibiciones de relucientes obras de arte shandarianas. Buff para algunos, pero extrañamente cautivadores. Los menús alguna vez predecibles en el comedor ahora presentaban platos experimentales de fusión que eran avances culinarios o desastres apenas digeribles. JX asumió el papel de enlace no oficial y se encontró mediando acalorados debates filosóficos en una taberna improvisada construida a partir de contenedores de envío reutilizados, mientras bebía tazas de sintale tibio y pacientemente explicó conceptos humanos como licencia artística y riesgo calculado, mientras los xandarianos desconcertados intentaban comprender el atractivo de los deportes extremos y el humor sarcástico. Hubo muchas miradas de desaprobación, tamaño exasperado y momentos en los que la comprensión parecía irremediablemente fuera de alcance. Pero también hubo estallidos de risa improvisada en sesiones de improvisación en las que las composiciones de cuerdas shandarianas chocaban con el blues de la tierra y debates nocturnos sobre el verdadero significado del progreso. No siempre era armonioso. Les llegaban noticias de incidentes aislados en otras estaciones y puestos de avanzada donde el cambio de poder, incluso uno pequeño, despertaba resentimiento y prejuicios ancestrales salían a la superficie. La fragilidad de este nuevo experimento intergaláctico estaba en juego. Pero con cada colaboración exitosa, cada vez que una subrutina de diseño humano mejoraba la eficiencia de un escáner médico shandario o un protocolo de seguridad, Shandariano frustró una red de contrabando oportunista que inclinó la balanza ligeramente a favor de la aceptación. Incluso el embajador Riesel, cuyo regreso inicial a la estación Gateway estuvo plagado de un escepticismo apenas velado, comenzó a admitir a regañadientes que el programa había demostrado ser beneficioso contra todo pronóstico. Jax nunca perdió su impulso para ajustar, mejorar y superar los límites, aunque ahora su tienda resonaba con nuevas voces, nuevas preguntas y una ambición compartida que se extendía mucho más allá de cualquier logro individual. Era, como solía decir, mientras estaba hundido hasta los codos en una maraña de cables y tecnología medio desmantelada, un maldito y hermoso desastre y la galaxia, lenta pero seguramente comenzaba a aceptar. Los años se convirtieron en un torbellino. Nuevas colaboraciones, amistades inesperadas, algunos fracasos espectaculares que de alguna manera siempre conducían a avances aún más espectaculares. El programa se expandió, atrayendo a otras especies intrigadas por los efectos dominó de esta improbable asociación humana shandariana. La estación Gateway, una vez un puerto de remanso mediocre, se convirtió en un semillero de innovación. Un lugar donde lo improbable siempre estaba a la vuelta de la esquina a pesar. De su renuencia inicial se encontró como una especie de figura decorativa. Su desordenada brillantez ahora reconocía a regañadientes. Fuerza él impartía. Conferencias que mezclaban jerga desconcertante, desvaríos teóricos a medio cocinar y momentos de puro genio al principio destinados solo para jóvenes ingenieros entusiastas. Su audiencia aumentó para incluir diplomáticos experimentados, científicos cautelosos e incluso el ocasional jovencito de ojos muy abiertos que había oído las historias del infame humano manchado de grasa que hablaba con máquinas. Una conferencia particularmente memorable terminó en un motín casi cuando Jackson ocultó su último proyecto PET, un marco ético para viajes FTL, que dependía de una serie de microexplosiones activadas con precisión para
Deformar el espacio-tiempo no lo había probado, por supuesto, y los cálculos eran, según su propia admisión, un poco dudosos, pero la pura audacia incendió la sala de conferencias con una mezcla caótica de gritos horrorizados, gases extraños y toma de notas frenética. Fue el embajador Riesel, curiosamente, quien permaneció en orden almacenado de pie, en medio del caos, con una severidad que hizo eco de su antigua arrogancia. Silenció a la multitud con una declaración simple que envió escalofríos por la columna vertebral de Jax. Podrías estar presenciando las etapas tempranas y extremadamente peligrosas del próximo salto en la exploración interestelar. Presta atención, por supuesto. No se trataba solo de las grandes ideas llamativas. De hecho, algunos de los cambios más profundos vinieron de lo pequeño, lo pasado por alto. Un equipo compuesto por un ingeniero de saneamiento humano y un meticuloso procesador de desechos shandariano rediseñó el sistema de reciclaje de la estación, aumentando su eficiencia en una cantidad asombrosa. Un Botnus humano silencioso, inspirado en la delicada simbiosis floral saria, revolucionó la hidroponía, lo que llevó a un florecimiento. Jardín comestible en la mayoría de los puestos de avanzada estériles, Jax nunca abandonó sus raíces prácticas. Su taller siguió siendo su santuario, el aroma del ozono y el metal caliente, su aromaterapia más reconfortante, la tranquila satisfacción de arreglar un replicador de alimentos que funcionaba. Malo de devolverle la vida a un dron maltratado, seguía manteniéndolo con los pies en la tierra. Incluso cuando se encontraba debatiendo economía teórica con dignatarios galácticos, era un recordatorio constante. No importa cuán complejas se volvieran las cosas. A veces el mayor desafío era simplemente hacer que algo funcionara. Pero en medio del progreso, las sombras permanecieron. No todos compartían el espíritu de colaboración y la emoción del descubrimiento. Corrieron rumores de tradicionalistas, shandarianos de fringe, enojados por lo que vieron como una ilusión de su dominio tecnológico, y por otro lado, corporaciones humanas oportunistas observaron las nuevas alianzas sintiendo claramente las ganancias, pero temiendo una pérdida de control. Un día la tensión estalló. Una delegación comercial aparentemente rutinaria llegó a la estación Gateway, no con productos exóticos o tecnología prometedora, sino un equipo de abogados altamente pagados y una serie de demandas escalofriantes. Su objetivo, Jax. Su taller, las acusaciones iban desde poner en peligro a otros de manera imprudente hasta el robo de patentes y hasta llegar a afirmaciones extravagantes de incitar la inestabilidad galáctica. La jerga legal inundó a Jack como un maremoto, dejándolo frío y desorientado. No se trataba de mejores motores o naves espaciales más rápidas. Esta era una lucha por el alma misma del trabajo que había hecho la escala del embajador Ryle. Pareció oscurecerse en Fury cuando descubrió que su influencia era tan potente como lo era. Chocó contra un muro de burocracia en acuerdos secretos. Las corporaciones humanas involucradas tenían bolsillos profundos y conexiones aún más profundas, moviendo hilos que se extendían mucho más allá de la estación. Por primera vez en años, una escalofriante sensación de desesperación se abrió paso en el corazón de Jax, pero no estaba solo. Sin que se lo pidieran, su taller rebosaba de aliados ingenieros arianos con el ceño fruncido, murmurando entre ellos sobre lagunas legales y vulnerabilidades inesperadas del código. Estudiantes, con los ojos muy abiertos, que habían seguido sus conferencias al azar y ahora anotaban notas con fiereza y un brillo determinado en sus ojos, e incluso algunos traidores experimentados que habían visto de primera mano cómo sus experimentos habían abierto nuevas oportunidades y ganancias honestas. Se hizo evidente que esto no era simplemente una demanda, sino un campo de batalla. Era control versus innovación, ganancias versus potencial para noches de insomnio. El taller se convirtió en un refugio en una sala de guerra. Se analizaron documentos, se debatieron estrategias y surgió un plan desesperado y audaz.
El día de la audiencia, amaneció la sala de audiencias estéril, un marcado contraste. Con el caos organizado de su taller, los abogados de la corporación, pulidos y presumidos, expusieron su caso con precisión. Jack, encorvado, sintiéndose años mayor su alguna vez vibrante trabajo, ahora amenazaba con ser diseccionado y confinado, y luego la marea cambió. Su scrappy, brillante y ferozmente leal equipo se materializó armado no con textos legales, sino con demostraciones, un escáner médico. Su vida se extendió 3 veces con un trabajo de parcheo improvisado, un sistema de comunicación mejorado que ahora podía eludir los canales controlados por la corporación. Y finalmente, un pequeño y modesto dron que de repente cobró vida con velocidad y agilidad, superando con creces sus especificaciones originales. La sala de audiencias estalló en una sinfonía de gas y notas, garabateadas furiosamente el jurado. Los rostros cambiaron del desinterés al asombro, y los abogados de la corporación tartamudearon sus argumentos cuidadosamente elaborados, desmoronándose ante resultados tangibles e innegables. La audiencia terminó antes de que realmente comenzara. El trabajo de Jackson, su incansable espíritu de retoque, había triunfado no por un precedente legal, sino por una demostración audaz y sincera de lo que su tipo de brillantez podía ofrecer. La victoria, aunque dulce, fue fugaz. Elwood había sido un disparo de advertencia, un recordatorio de que las fuerzas de la tradición y el beneficio no se desvanecerían sin una lucha. Las noticias llegaron a raudales. Sabotaje en las estaciones de investigación de Frontier. Sorian Design Tech funciona mal de repente en las instalaciones dirigidas por humanos. Los frágiles hilos de colaboración se estaban deshilachando, deliberadamente tensos por el miedo y la codicia de ambos lados. Jack sintió que una inquietud familiar se apoderaba de él. Era más que solo el impulso de retocar. Era un deseo profundo de proteger, de nutrir. La frágil cosa que habían construido, la galaxia, estaba al borde de algo notable, pero como siempre, el miedo a lo desconocido la detenía. Una noche descubrió que el embajador Riesel se sentó precariamente en una caja en su taller. El alienígena parecía perdido y extrañamente determinado. La iridiscente escal del embajador brillaba con una preocupación apenas disimulada mientras giraba una delicada pieza de tecnología shandariana en sus manos. «Puede que hayamos encendido un fuego», Riesel murmuró. «Pero no hemos tenido en cuenta el viento». Jack asintió con gravedad. El peso de la responsabilidad se posaba sobre sus hombros. «Sí», dijo, «y parece que se está gestando una gran tormenta maldita». Fue el momento, aunque tácito, en el que un plan audaz y tal vez imprudente comenzó a tomar forma. Ya no se trataba solo de arreglar la tecnología o diseñar naves más rápidas. Necesitaban cambiar las mentes para mostrarles a los humanos y a los shandarianos y a cualquier otro escéptico lo que Unity podía lograr frente a lo desconocido. Había una forma de hacerlo, una hazaña tanto monumental como asombrosamente arriesgada, un acto de creación que consolidaría la frágil alianza o encendería un conflicto que se extendería por las estrellas. Construirían una nueva estación, no solo un puesto de avanzada o un centro comercial, sino un símbolo, un faro brillante, diseñado y construido en colaboración desde cero. Una prueba del potencial de la brillantez combinada. Sería arriesgado, audaz, y requeriría un nivel de confianza sin precedentes. Estarían poniendo no solo su trabajo, sino sus propias vidas en las manos del otro. Sin embargo, en medio de la tormenta inminente, parecía el único camino a seguir. En las semanas y meses que siguieron, Jack se encontró no solo ajustando motores, sino forjando conexiones viejas, rivalidades, que fueron dejadas de lado cuando los brillantes pero solitarios científicos shandarianos fueron coa de los prístinos laboratorios, con la promesa de recursos y libertad para perseguir esas ideas inverosímiles que los ingenieros humanos usaron. Los acuerdos entre bastidores y la burocracia corporativa se vieron envueltos en un proyecto donde la única moneda era el ingenio y la única fecha límite era la impuesta por su ambición compartida. La nueva estación, una maravilla de elegancia sariana entrelazada y diseño humano resistente, comenzó a tomar forma lentamente en el borde de un sistema remoto, y a medida que crecía, también lo hicieron los efectos dominó. El miedo y la sospecha comenzaron a reemplazarse por algo más.
una esperanza frágil y desesperada. Era un faro, una declaración, y tal vez su último mejor intento de demostrar que el futuro no se trataba de dominio, sino de atreverse a crear algo mejor juntos. La etapa final se acercaba con una mezcla desgarradora de terror y euforia. La nueva estación, bautizada Horizon con una sonrisa wry de Jax, latía con una vida vibrante incluso antes de que estuviera realmente operativa. Los pasillos, una vez estériles, resonaban con el ritmo percusivo de las canciones de trabajo humano. Link se mezclaba con el zumbido preciso de la construcción shandariana. Los robots compartían espacios de laboratorio y se movía con una energía que crepitaba. Un intercambio de perspectivas y resolución de problemas que habría sido impensable hace solo unos pocos años. Jax mismo era un borrón de movimiento arreglando, recalibrando y maldiciendo. Con igual entusiasmo pasaba noches sin dormir, acurrucado sobre esquemas con Toa, la brillante joven ingeniera shandariana, que ahora se movía por la estación a medio terminar como si perteneciera allí sus escalas una vez prístinas con las mismas, manchas reveladoras de grasa y terminación. El día de la activación amaneció bañando la estación, en la fría luz de Minobacesu, una estrella distante. Jack estaba junto a Rysel en una plataforma de observación improvisada, el peso de innumerables ojos tanto humanos como sandianos, enfocados en su pequeño parche de «Metal y cables hemos hecho lo imposible. Parece Rysel», murmuró un desconcertante toque de asombro en su voz generalmente rígida, pero ahora funcionará con una risa seca. Jax respondió, «No sé si funcionará, pero seguro que va a hacer algo». Activó la secuencia de activación por un latido agonizante silencio. Estiró. Entonces Horizon se cerró en vida el poder. Corrió por sus venas, ¿no? Con una oleada, sino con un rugido de desafío, un testimonio del espíritu audaz tejido en su núcleo mismo, luces encendieron sistemas. Rugieron en línea y una deslumbrante onda de choque de energía pura sin filtrar se extendió hacia afuera eclipsando brevemente el sol cercano. Monitores en una docena de sistemas chillaron en protestas y se establecieron en un curso aturdido de luces parpadeantes y lecturas incrédulas. Los científicos clamaron, los políticos adoptaron posturas y los canales de noticias ardieron con titulares sensacionalistas que declaraban el amanecer de una nueva era o el ardiente heraldo de la perdición galáctica en medio del caos. Jax solo se rió. Fue una risa vertiginosa y agotada llena. Con los ecos de fracasos pasados y el dulce ardor de un duro éxito, se elevó sus escamas destellando un patrón ilegible de emoción. Asintió lentamente y luego extendió una mano con garras. Jax la estrechó sin dudarlo. Un mecánico humano y un embajador shandariano, su agarre sellando un paquete forjado en grasa ambición y una obstinada creencia imprudente de que a veces, solo a veces, lo verdaderamente imposible podría estar dentro. Alcance Horizon defectuoso. Brillante y desafiantemente vivo, pulsaba contra el telón de fondo del cosmos. Era un faro, un desafío, una invitación. La galaxia tenía su respuesta. Ahora dependía del resto de ellos, humanos y shandarianos, y de quien quisiera unirse para decidir qué vendría después.